Por la noche, en la ciudad costera, lo más fácil es oír no el ruido del mar, sino los gemidos a través de las paredes delgadas. En las estrechas casas de Salerno, las mujeres adultas arañan las sábanas hasta sangrar por los dolores de parto, por los dolores menstruales, por una inflamación prolongada que nadie menciona en voz alta. Los médicos varones apartan la mirada con vergüenza. Los maridos repiten con irritación que se pasará solo, y las vecinas cuchichean sobre hierbas, cataplasmas calientes y extrañas mezclas con las que sus abuelas intentaban fortalecer el útero o detener el sangrado excesivo. Al mismo tiempo, en la sala de copistas del monasterio, la luz temblorosa de las mechas ilumina el pergamino, donde una letra clara en latín escribe palabras sobre los fluidos femeninos, la concepción y el dolor durante el parto. El texto, que más tarde se llamará Trótula, describe con calma y frialdad lo que en la calle se suele callar y avergonzar. Saludos a todos los que escuchan este análisis. Escriban en los comentarios de qué país y ciudad son, y si alguna vez se han encontrado con la afirmación de que en la llamada época oscura nadie hablaba en serio sobre la salud de las mujeres adultas. Les deseo una escucha tranquila, pero atenta. A continuación, analizaremos no el mito de que el pasado supuestamente guardaba silencio sobre el cuerpo femenino, sino un conjunto de textos muy concretos en los que los médicos de Salerno describían las enfermedades, la sangre, las secreciones y el riesgo de muerte durante el parto, con la misma frialdad con la que otros autores describían la fiebre o la fractura de una pierna. Si reducimos la trama a los hechos, en los siglos XI y XII, en Salerno, donde se forma la primera gran escuela médica del occidente latino, aparece un conjunto de tratados dedicados a la salud de las mujeres. Más tarde, se unificarán bajo el nombre de Trótula de Salerno, como si se tratara de una sola autora y médica. En realidad, los documentos muestran obstinadamente no tanto una figura única como una capa de textos. En diferentes manuscritos, este corpus consta de 3 partes: sobre las enfermedades de las mujeres, antes, durante y después del parto; sobre los adornos femeninos; y sobre los sufrimientos femeninos, en un sentido más general. Aparecen en los códices por separado y en diferentes combinaciones, a veces con la nota Trótula dijo, a veces sin indicar el nombre. Para el historiador, esto significa una cosa: no estamos ante la biografía romántica de la mujer médico de la leyenda, sino ante una recopilación de fuentes tardantiguas, árabes y locales, recopilada por varias generaciones de médicos salernitanos. Pero incluso en esta vaguedad de la autoría, el hecho mismo de la concentración es importante. En un solo lugar, bajo un mismo título convencional, se recogen descripciones de lo que en la vida cotidiana se consideraba vergonzoso e indecente para discutir. Allí se enumeran con tranquilidad los dolores en la parte baja del abdomen, las alteraciones del ciclo menstrual, las dificultades para concebir, los abortos espontáneos, las roturas y inflamaciones posparto, los olores desagradables que impiden a la mujer vivir en casa y se convierten en motivo de aislamiento social. En lugar de condenas o comentarios morales, se utiliza el lenguaje habitual de la medicina de la época, basado en los 4 humores: frío y caliente, seco y húmedo, exceso o falta de sangre. Los sufrimientos femeninos se traducen al lenguaje médico común, al que se estaba acostumbrado en el tratamiento de los hombres. Salerno no está aquí por casualidad. Este puerto del sur de Italia vive en la encrucijada de las rutas. Por él pasan barcos de tierras bizantinas y musulmanas, y por él también pasa un flujo de libros. En la escuela de medicina se combinan los restos latinos de la tradición romana,
las traducciones de autores griegos y los tratados árabes. En los manuscritos vecinos a la Trótula se pueden ver fragmentos de Galeno, Ibn Sina y listas exhaustivas de plantas medicinales. En este contexto, el interés por la salud femenina parece una continuación lógica de la tendencia general. Los intentos de sistematizar todo lo relacionado con el cuerpo humano, incluso cuando se trata de temas que el sacerdote parroquial habitual preferiría evitar para hablar del alma. El mito de que en aquella época las mujeres solo eran tratadas por curanderas y los médicos varones ignoraban sus problemas, comienza a desmoronarse en cuanto echamos un vistazo a recetas concretas. En los textos firmados por Trotula se describe cómo examinar a una paciente sin humillarla, qué hierbas administrar en caso de menstruaciones demasiado dolorosas, cómo aliviar las contracciones, cómo cuidar a una mujer después de un parto difícil para prevenir la inflamación y la pérdida de sangre. Las fórmulas distan mucho de la medicina empírica moderna, pero tienen una lógica de observación. Si después de un determinado procedimiento el dolor disminuye, se repite y se recomienda seguir con él. En las ciudades, donde muchas mujeres adultas tienen que dar a luz varias veces y vivir con dolor crónico, estos conocimientos se incorporan literalmente a la práctica. Al mismo tiempo, en estos mismos manuscritos se nota la huella de la censura. Los copistas a veces suavizan la redacción, omitiendo descripciones demasiado directas de los procesos corporales y sustituyendo las palabras malsonantes por otras más abstractas. En algunas listas, párrafos enteros sobre cómo distinguir una forma de inflamación de otra por el aspecto de las secreciones han sido tachados o abreviados. Para algunos clérigos, tal concreción parece una violación de las buenas costumbres. Un hombre adulto, y más aún uno con un cargo espiritual, no debe discutir en voz alta cómo es la sangre en tal o cual enfermedad de una mujer. Pero, al mismo tiempo, esas mismas personas toleran en silencio la existencia de estos textos en las estanterías de las bibliotecas de los hospitales, porque saben que sin ellos, la mortalidad de sus feligresas sería mayor. Así, ya en los primeros siglos de existencia del corpus salernitano, surge una doble perspectiva. Por un lado, las normas morales que prohíben hablar directamente de la parte inferior del cuerpo femenino. Por otro, la necesidad médica que exige al médico no avergonzarse, sino mirar, palpar y hacer preguntas. Trotula, fuera quien fuera, se encuentra en la encrucijada entre estas dos líneas. Para algunos, se trata de un texto sospechoso, que describe con demasiado detalle lo que las personas decentes callan. Para otros, es una guía que permite a una mujer adulta superar otro embarazo o un dolor crónico, y no morir por complicaciones que, con la vergüenza exterior, son tan fáciles de descuidar. Es precisamente a partir de aquí que seguirá creciendo el conflicto en torno a la medicina femenina salernitana. Entre los médicos de la ciudad, acostumbrados a utilizar estas recetas, y los moralistas de la Iglesia, que de vez en cuando exigen eliminar por decencia las partes más directas. Pero antes de llegar a las prohibiciones, hay que entender cómo se difundió exactamente este texto por las ciudades europeas y por qué, bajo el nombre de una misteriosa trótula, conviven varias voces, masculinas y posiblemente femeninas, que intentan construir un esquema comprensible de cuidados y tratamientos a partir del cuerpo enfermo de otra persona. Los archivos de Salerno y las ciudades vecinas no ofrecen una biografía detallada, con fechas de nacimiento y muerte, pero dejan algunas pistas sólidas. En los registros municipales de los siglos XI y XII aparecen de vez en cuando mujeres adultas, designadas como médicas o curanderas, a las que se les permite examinar a las pacientes y cobrar por el tratamiento. En un documento, una viuda médica obtiene el derecho a continuar la práctica de su marido
En otro, a una hermana médica se le encarga el cuidado de las mujeres enfermas en el hospital. Estos registros son secos, sin emociones, pero rompen la imagen de un mundo en el que supuestamente solo los hombres y los milagros monásticos curaban. En un puerto del sur de Italia, el trabajo médico de las mujeres es reconocido a nivel de la administración municipal, y no solo como una práctica secreta de mujeres. En este contexto, el nombre de Trotula, cuando aparece en los márgenes de los manuscritos, cobra especial relevancia. En algunos códices, junto al texto sobre las enfermedades de las mujeres, el copista añade cuidadosamente: lo dijo Trotula de Salerno. En otros, en lugar de la forma femenina del nombre, aparece la masculina, Trotulus, como si alguien hubiera transformado deliberadamente a la autora en autor. Algunos investigadores ven en ello a una mujer real de la nobleza local, relacionada con el ámbito médico, mientras que otros consideran a Trotula una cómoda máscara bajo la cual toda una escuela legalizó el debate de lo que no todos los profesores varones se atreverían a afirmar con su propio nombre. El hecho es que la imagen de la salernitana Trotula ayuda a dotar al trabajo colectivo de una figura con la que luego se discutirá o se criticará. Los textos mismos están organizados como un frío inventario del dolor. En la sección sobre la menstruación, los autores enumeran las variantes de fallo: ausencia de sangre, exceso de sangre, sangre demasiado oscura, demasiado clara, con olor, sin olor. A cada variante se le atribuye un conjunto de causas dentro de la teoría de los humores de la época: exceso de frío, estancamiento en el hígado, debilidad cardíaca, densidad de la sangre. A continuación, se ofrecen recetas: decocción de determinadas raíces, baños calientes de asiento, fricciones con aceites, sangrías en lugares concretos. Junto a ellas, hay indicaciones sobre el régimen: cuánto debe caminar la mujer, cuánto debe estar acostada, qué alimentos debe evitar. No se trata de un diario íntimo, sino de instrucciones de uso para un cuerpo que puede fallar y llevarse consigo la vida, la función reproductiva y la reputación de la familia. Las partes dedicadas al parto y a lo que le sigue parecen especialmente duras. En el tratado se describen situaciones en las que una mujer adulta se rompe de dolor durante varios días, cuando el feto no sale, cuando la hemorragia no cesa después del parto. Los autores intentan dar algoritmos de actuación: cómo cambiar la posición del cuerpo, cómo estimular suavemente las contracciones, qué decocciones dar, cómo apoyar a una mujer que ya no tiene fuerzas. En estos esquemas se percibe una limitación: la ausencia de cirugía, la ausencia de anestesia, la esperanza en las hierbas y las manos que se adentran en la oscuridad sin más iluminación que una vela. Pero el mero hecho de que alguien haya intentado sistematizar por escrito este tipo de situaciones demuestra que no se trata de un tema tabú, sino de un campo reconocido de conocimiento profesional, por terrible que sea. Paralelamente, se han insertado en el corpus fragmentos que más tarde darán lugar a ataques moralizantes. En la sección sobre conservar la belleza, se habla de cremas, mascarillas, productos para aclarar la piel y eliminar el olor corporal desagradable. Según los estándares de la época, esto no solo se refiere a la estética, sino también al mercado matrimonial. Una mujer con olor desagradable o signos evidentes de enfermedad corre el riesgo de ser rechazada por su marido y la comunidad. Los textos describen cómo eliminar estos signos, sin mencionar qué pasará con aquellas que no tienen acceso a hierbas y ungüentos caros. Más tarde, estas mismas páginas permitirán a los moralistas declarar a Trotula guía hacia el lujo y la libertinaje, aunque para las ciudadanas eran una herramienta de mínima protección social. Sobre todo, ello pesa la idea de la época
de que el cuerpo femenino era un recipiente para la procreación. En el tratado se discuten en detalle no solo las enfermedades, sino también la capacidad de concebir. Se buscan signos de útero frío o demasiado caliente, y se intenta juzgar por los signos externos y el carácter de la menstruación si una mujer podrá llevar un embarazo a término. Se presta mucha atención a la infertilidad, y aquí los autores son especialmente cautelosos. En una sociedad en la que la ausencia de hijos se considera casi automáticamente culpa de la mujer, el texto médico reconoce inesperadamente que el problema también puede estar en el hombre, pero lo hace de forma indirecta, a través de reservas, de frases cautelosas sobre la debilidad del semen. Incluso en su intento por ser objetivos, los médicos no salen del marco en el que el cuerpo femenino soporta la mayor parte de las sospechas y los procedimientos. Y sin embargo, para la práctica urbana, estos tratados se vuelven rápidamente indispensables. Salerno comercia con personas y libros. Las copias manuscritas de los tratados femeninos se distribuyen junto con otros textos médicos por Italia, Provenza y Alemania. El médico que, en algún lugar del norte, obtiene la licencia para ejercer tras su formación, trae consigo no solo los esquemas de sangría para la fiebre, sino también las tablas de síntomas de los padecimientos femeninos. Así, la experiencia salernitana en el tratamiento de los cuerpos de las mujeres adultas trasciende los límites de una sola ciudad y una sola escuela, y con ello crece también la inquietud de quienes están acostumbrados a considerar las conversaciones sobre estos temas como algo inadmisible fuera del dormitorio matrimonial y el confesionario. Una inquietud que pronto se traducirá en exigencias de limpiar los textos de descripciones demasiado directas. Es a partir de este momento cuando los textos atribuidos a Trotula comienzan a llevar una doble vida. En las listas universitarias, como parte del corpus general de conocimientos médicos, y en las prácticas urbanas, como un conjunto de técnicas que pueden resolver un problema concreto y muy físico de la mujer adulta al otro lado de la pared. Los tratados de Salerno se distribuyen junto con otros libros de texto. Se copian en Bolonia, Montpellier, Padua, se les añaden glosas en los márgenes, se combinan con los trabajos de médicos antiguos y autores árabes. En estos códices mixtos, junto a los pasajes sobre el pulso y la fiebre, aparece de repente una sección sobre los jugos femeninos y el parto fácil, escrita en un lenguaje más sencillo, casi artesanal. Para el lector, esto es una señal. Aquí no se trata de teoría por teoría, sino de instrucciones para sobrevivir. El médico urbano, que en el siglo XII o XIII tiene una pequeña consulta en su casa o en una tienda, se enfrenta a una realidad para la que la universidad no le prepara del todo. Le llevan mujeres adultas con dolores crónicos en la parte baja del abdomen, con retrasos en la menstruación, con olor a putrefacción tras partos difíciles, con desgarros de tejidos de los que no se suele hablar ni siquiera en el confesionario. El marido a menudo exige curar a la esposa, porque un matrimonio sin hijos amenaza con romper los acuerdos y avergonzar a la comunidad. Los familiares esperan que el médico diga si ella tiene la culpa, si se puede esperar un heredero. En este contexto, el Tratado Salernitano se convierte en algo entre un manual técnico y un escudo. En lugar de basarse en supersticiones o consejos de las vecinas, el médico puede demostrar que actúa según un esquema reconocido en otras ciudades. El aspecto práctico de estos textos resulta incómodo para los moralistas precisamente porque se interesa poco por las convenciones sociales. En la lista de recetas no solo figuran los conocidos caldos para fortalecer el útero o facilitar el parto, sino también remedios más controvertidos, sobre los que los copistas posteriores
tratarán de escribir con palabras vagas. Algunas fórmulas prometen favorecer la concepción. Otras insinúan que, con una determinada combinación de hierbas y regímenes, la probabilidad de embarazo disminuye. En un contexto en el que el matrimonio está legalmente vinculado al nacimiento de hijos, es fácil declarar peligrosos estos conocimientos. Dan a la mujer adulta al menos un mínimo de control sobre lo que le sucede, lo que significa que interfieren en un sistema que considera su cuerpo ante todo como un recurso para la procreación. No es de extrañar que sean precisamente los apartados sobre la concepción y los jugos sobrantes los que empiecen a ensombrecerse. Los clérigos responsables de la supervisión moral en las ciudades ven en estos textos una amenaza no solo para la castidad, sino también para la disciplina misma del rebaño. En los sermones y los estatutos diocesanos aparecen formulaciones que prohíben a los médicos seculares hablar a las mujeres de cosas indecentes y realizar manipulaciones ilícitas que conduzcan a la infertilidad. Los textos de Trotula pueden no mencionarse por su nombre en estos documentos, pero las descripciones coinciden con demasiada precisión. Se trata de tratados que tratan sobre las partes secretas del cuerpo y contienen recetas que pueden alterar el curso natural de la vida matrimonial. En algunas regiones, el clero exigía directamente que este tipo de libros solo estuvieran en manos de médicos de confianza y no de comadronas y familiares. En la práctica, es casi imposible separar lo permitido de lo prohibido. La misma decocción que, en un contexto, ayuda a una mujer adulta a sobrellevar los dolores menstruales, en otro puede utilizarse para retrasar el ciclo y reducir la probabilidad de concebir en determinados días. La misma manipulación, descrita en el tratado como una forma de facilitar el parto, en manos de una paciente desesperada o un marido interesado, puede convertirse en un intento de interrumpir el embarazo con riesgo para la vida. Las autoridades municipales y los tribunales eclesiásticos reaccionan ante las consecuencias. En los protocolos aparecen casos contra comadronas y curanderas acusadas de dañar al feto o estropear la capacidad de procrear. Sin embargo, los textos mismos, incluidos los salernitanos, no llegan al banquillo de los acusados. Se siguen reescribiendo en las universidades como parte de la medicina normal. La brecha entre la perspectiva universitaria y la popular se percibe con especial claridad en los hospitales. En los hospitales urbanos, donde se atiende a mujeres adultas con complicaciones graves después del parto o con infecciones avanzadas, los médicos varones se ven obligados a basarse en conocimientos que la sociedad considera vergonzosos. Siguen los procedimientos de exploración descritos en los tratados, tratan de minimizar el contacto físico y a veces trabajan a través de un intermediario, como una comadrona o una monja, que examina a la paciente y transmite la información al médico. Los estatutos de los hospitales subrayan una y otra vez la necesidad de evitar en todo lo posible las indecencias, pero al mismo tiempo establecen la obligación de prestar ayuda a todos los que sufren. Entre estas dos fórmulas hay suficiente espacio para que el médico pueda utilizar las descripciones salernitanas de los síntomas sin infringir formalmente las prohibiciones de excesiva franqueza. La paradoja radica en que muchos clérigos y moralistas que critican los tratados indecentes dependen ellos mismos de sus resultados. El confesor que escucha las quejas de una mujer adulta sobre el dolor constante, el sangrado o la imposibilidad de la convivencia matrimonial no puede limitarse a palabras generales sobre la paciencia. Tiene que decidir si enviarla al médico, si permitir las intervenciones recomendadas por la medicina, a la que él mismo tacha de franca. En algunos escritos teológicos,
aparecen cautelosas reflexiones sobre la admisibilidad del tratamiento de las partes vergonzosas del cuerpo, con el fin de preservar la vida y el matrimonio. Cuando el autor se basa en la práctica de Salerno, trata de no mencionar nombres, pero repite la idea clave: el cuidado de la salud del cuerpo, incluso de las partes más íntimas, puede ser un deber y no un pecado. Con el tiempo, se nota en los manuscritos que la presión aumenta. En algunas listas, fragmentos enteros sobre placeres y deseos han sido cuidadosamente recortados con un cuchillo. En otras, las palabras que describen la excitación y la descarga han sido sustituidas por eufemismos más generales, y junto a ellas, el copista ha añadido una nota indicando que estas cosas deben omitirse al leer en voz alta. Así, surge la versión censurada de Trotula. Se conserva el núcleo de las observaciones sobre enfermedades, fluidos corporales y partos, y se elimina todo lo que pueda interpretarse como un fomento de la atención excesiva al cuerpo. Pero incluso en su forma recortada, estos textos siguen aportando al médico la información que el mito de la silenciosa Edad Media se niega a reconocer: un conocimiento detallado y sistemático de la fisiología femenina adulta. En el ámbito universitario, los tratados salernitanos pierden gradualmente su carácter personal. El nombre de Trotula aparece, desaparece y se transforma en masculino, hasta que parte de los profesores comienzan a citar estos textos sin indicar su autoría, como si se tratara de una tradición anónima. En las clases de medicina se relacionan con Galeno, Ibn Sina y otras autoridades, equiparándolos en cuanto a nivel. La sección sobre el útero y la menstruación se convierte en un tema de debate tan normal como la sección sobre el hígado o los pulmones. Esto no elimina los tabúes sociales, pero crea otro eje. Dentro del corpus de conocimientos, el cuerpo femenino se incluye en el plan general de la anatomía y la patología humanas, en lugar de relegarse a la zona del silencio indecente. Es precisamente esta doble existencia, bajo la presión de la censura y al mismo tiempo en el centro del programa educativo, lo que convierte la historia de la trótula en una de las contradicciones más marcadas entre la leyenda y el documento. A los clérigos, que observan todo esto desde fuera, les bastan unas pocas páginas del tratado femenino para sentir inquietud. Para una persona educada en las vidas de los santos y el derecho canónico, las frases en latín sobre secreciones abundantes, jugos malolientes, dolor durante el coito y desgarros de tejidos durante el parto no suenan como lenguaje profesional, sino como una violación de las buenas costumbres. En las instrucciones para el clero comienzan a aparecer advertencias veladas. Hay libros que describen con demasiado detalle lo que es más decente callar. Hay conocimientos útiles para los médicos, pero peligrosos para los laicos. Los títulos de los tratados a menudo no se pronuncian en voz alta, pero por la redacción queda claro que los textos del Círculo de Salerno, donde la fisiología femenina se analiza sin rodeos, como parte habitual de la práctica médica, son los que se ven afectados. En los asuntos municipales, esta tensión se manifiesta en pequeños detalles. En el acta del interrogatorio de una comadrona, junto a las acusaciones de trabajar sin permiso del gremio, puede aparecer de repente una línea sobre libros sospechosos encontrados en un baúl. En el archivo del monasterio, entre los documentos sobre la violación de los estatutos, hay una anotación de que se encontró en poder de una monja un tratado médico sobre las dolencias femeninas, no aprobado por el abad. Las formulaciones son vagas, lectura inapropiada, conocimientos peligrosos para las mentes simples. Las sanciones se limitan a menudo a una amonestación, una multa o la confiscación del manuscrito. Pero el mero hecho de que el libro sea objeto de investigación demuestra que el problema no es el cuidado de los enfermos en sí,
sino el control de las palabras con las que se describe ese cuidado. Al mismo tiempo, la misma infraestructura eclesiástica que plantea la cuestión de la decencia se basa cada día en estos textos en la práctica. En los hospitales de las catedrales, en los albergues para peregrinos, en los conventos, las monjas y los médicos contratados se enfrentan a las mismas hemorragias, retenciones de loquios e inflamaciones purulentas que describe Trotula. En los márgenes de los manuscritos aparecen modestas anotaciones: reducir la dosis, sustituir la hierba rara por una local, calentar más la decocción en invierno. Al lado, alguien añade una fórmula de oración o la indicación de llamar al sacerdote antes de comenzar un procedimiento peligroso. Así, el texto médico se cubre de una capa de comentarios pastorales, pero sigue viviendo y funcionando, incluso si en los sermones se condena el discurso desvergonzado sobre los fluidos y los órganos carnales. En los programas universitarios, la medicina femenina ocupa una posición intermedia. Los maestros reconocen de buen grado que la escuela de Salerno es un eslabón importante en la transmisión del legado antiguo. La citan en sus clases sobre humores y fiebres, pero los capítulos especiales sobre el útero, la infertilidad y las lesiones posparto se tratan en cursos más específicos o se dejan para la lectura independiente. Entre el público, compuesto por futuros médicos de la corte y médicos urbanos, todavía se considera aceptable evitar descripciones demasiado concretas de las partes inferiores del cuerpo. Pero esos mismos estudiantes anotan en sus cuadernos las recetas de compresas, supositorios y baños propuestas por los autores de Salerno. Se produce así un doble rasero. La retórica oficial finge que los temas vergonzosos ocupan un lugar periférico en la medicina, mientras que la medicina práctica los convierte en una parte obligatoria del oficio. En la confluencia de estas capas nace el futuro conflicto de la era impresa. Mientras los manuscritos siguen siendo escasos, se toleran como un asunto interno de la profesión. Lo que se discute en un grupo cerrado no tiene por qué ser visible para el mundo. Pero tan pronto como los textos que se remontan a la Trótula comiencen a imprimirse en tiradas, la cuestión de ¿quién tiene derecho a leer sobre los fluidos femeninos y la concepción? Traspasará los límites de la biblioteca del monasterio. Hasta ese momento, la medicina femenina de Salerno logra hacer el trabajo principal: consolidar en la norma profesional la idea de que el cuerpo de una mujer adulta, con toda su sangre, dolor, olor y riesgos, no es un tabú, sino un objeto de conocimiento especial. Más tarde, alrededor de este conocimiento, se construirán nuevas murallas de censura y decoro, pero los cimientos ya se han sentado en forma de páginas en latín, donde el sufrimiento femenino se llama por su nombre. Cuando la tradición manuscrita de los textos de Salerno llega al umbral de la era de la imprenta, ya se ha formado un revuelo característico en torno al nombre de Trotula o Trotula. En las listas universitarias, sus tratados aparecen en un solo volumen, junto con los clásicos. En los inventarios hospitalarios figuran como guía práctica y en los registros teológicos aparecen de vez en cuando comentarios descontentos sobre descripciones demasiado atrevidas del cuerpo femenino. La aparición de la imprenta cambia el alcance de la amenaza y las oportunidades al mismo tiempo. Lo que antes leían unos pocos, ahora puede reproducirse en cientos de ejemplares. Para los médicos urbanos, esto supone una oportunidad de acceder a la experiencia sistemática sobre las enfermedades femeninas. Para aquellos clérigos acostumbrados a ver el cuerpo femenino a través del prisma de la vergüenza, esto supone un riesgo. Los temas vergonzosos salen de los estrechos recintos y caen en manos de personas que consideran insuficientemente preparadas para discutir tales asuntos. Las primeras recopilaciones impresas
en las que aparecen los textos de la Escuela de Salerno, los presentan como parte del corpus general de la medicina, no como un escándalo femenino separado. En un mismo volumen se encuentran tratados sobre la litiasis urinaria, las fiebres, las úlceras y junto a ellos secciones sobre trastornos del ciclo menstrual, partos dolorosos, inflamaciones e infertilidad. Para el tipógrafo, todo esto es ante todo mercancía y reputación. Las publicaciones están dirigidas a estudiantes universitarios y médicos en ejercicio, y el famoso nombre de Salerno aumenta el valor del libro. En los prólogos, los editores a veces explican con cautela que las cuestiones relacionadas con la procreación y los jugos se tratan por motivos de salud y no por curiosidad. Es una especie de seguro, una demostración de lealtad a las expectativas morales al publicar descripciones detalladas de la fisiología femenina. Al mismo tiempo, en los círculos teológicos y jurídicos, crece la preocupación por el uso que los médicos seculares hacen de estos conocimientos. En las actas de algunos tribunales municipales y eclesiásticos, aparecen casos contra mujeres acusadas de brujería o intervención ilegal en el parto y la concepción. Un análisis detallado revela que parte de las acusaciones están relacionadas con intentos de regular el ciclo, aliviar los dolores del parto o interferir en el embarazo. Las formulaciones de las acusaciones son vagas. Se habla de abuso de hierbas, bebidas secretas y asuntos sangrientos. Se pasa por alto el hecho de que las recetas suelen estar tomadas de los mismos tratados de Salerno o de sus derivados. La única diferencia es el estatus. Cuando un médico universitario lee un texto en latín, se trata de ciencia. Cuando una comadrona analfabeta aplica prácticas similares en un barrio pobre, es más fácil calificarlo de brujería. En este contexto, aparecen los primeros intentos directos de limitar la difusión de las secciones femeninas. Los censores eclesiásticos, al revisar los manuscritos y las hojas impresas para su aprobación, a veces exigen suavizar la redacción, eliminar las descripciones demasiado explícitas de los órganos sexuales y tachar las indicaciones que pueden interpretarse como consejos para evitar conscientemente la concepción. En varias publicaciones de finales de la Edad Media, se aprecian realmente las huellas de estas intervenciones. Frases interrumpidas a mitad de palabra, fragmentos de texto sustituidos por comentarios generales sobre la moderación de vida, ausencia de algunas de las recetas más delicadas. Sin embargo, la estructura principal del tratado se mantiene. El médico sigue disponiendo de un esquema que le permite evaluar la naturaleza de las secreciones, la localización del dolor y los signos peligrosos durante el embarazo o el parto. La censura limpia los bordes, pero no destruye el núcleo de la experiencia. Paralelamente, la propia figura de trótula cambia en la percepción del lector. En algunos manuscritos y ediciones, se la presenta como una mujer médica concreta de Salerno, cuyo nombre se ha convertido en símbolo de competencia en cuestiones de salud femenina. En otros, el nombre comienza a percibirse como una designación convencional del género. Libro sobre enfermedades femeninas, independientemente de quien haya escrito realmente sus partes. Con el tiempo, la forma latina del nombre se aleja aún más de la persona real y se convierte casi en una etiqueta. Esto tiene un doble efecto. Por un lado, la contribución femenina a la medicina se disuelve en una tradición impersonal. En lugar de la trótula real, que se reconstruye a partir de raras menciones, los lectores posteriores ven a una trótula generalizada, a veces, incluso considerada un hombre. Por otro lado, el mero hecho de que bajo este nombre circule un texto autoritario sobre el cuerpo femenino demuestra que la medicina femenina sistemática está consolidada en el canon, incluso si la identidad del autor se ha difuminado.
En la gran cantidad de literatura popular sobre el pasado, perdurará durante mucho tiempo el mito de que la llamada época oscura prefería guardar silencio sobre el cuerpo en general y sobre el cuerpo femenino en particular. En el contexto de las ideas contemporáneas sobre los tabúes, esto parece lógico. Moral estricta, iglesia, prohibiciones. Pero la comparación de los rastros en papel rompe esta imagen. En las bibliotecas de los monasterios y los archivos municipales se encuentran decenas de manuscritos en los que se analizan detalladamente los síntomas relacionados con el útero, los ovarios, los senos y los órganos sexuales, y se discuten los dolores, las secreciones, los partos difíciles y los estados posparto complicados. Estos textos no se ocultan en armarios secretos, separados para unos pocos elegidos, sino que se incluyen en las recopilaciones médicas habituales. Sí, hay controversia en torno a ellos. Sí, se suavizan algunas formulaciones, pero la mera existencia de un amplio corpus de medicina femenina contradice la cómoda leyenda moderna del silencio total. También es importante la longevidad de las recetas prácticas, nacidas de la intersección entre la medicina de los libros y la experiencia cotidiana. Incluso cuando las autoridades espirituales se oponen a la franqueza excesiva, los propios médicos siguen anotando sus comentarios en los márgenes. Anotar qué remedios ayudaron a una paciente concreta, en qué síntomas es mejor utilizar baños calientes y en cuáles, sangría, en qué casos las infusiones de hierbas permiten disipar el estancamiento y prevenir la inflamación mortal. En los inventarios municipales de los bienes de los médicos, a veces se enumeran no solo libros, sino también instrumentos, ungüentos aromáticos y reservas de plantas secas. Detrás de cada una de estas listas hay una fila silenciosa de cuerpos a los que se les alivió el dolor y en los que se probó las recetas cuando no quedaba otra opción que elegir entre la vergüenza y la vida. A caballo, entre la Baja Edad Media y la Edad Moderna, la figura de Trótula de Salerno se convierte para el lector culto en un símbolo a la vez inquietante y familiar. Por un lado, es un recordatorio de que en algún lugar del sur, en una ciudad junto al mar, existía desde hacía mucho tiempo una escuela dispuesta a hablar del cuerpo femenino sin convertir cada detalle en una sentencia moral. Por otro lado, es un ejemplo de cómo cualquier corpus de conocimientos relacionado con temas vergonzosos se balancea constantemente entre la utilidad y la amenaza a la reputación. Los manuscritos con recetas para parturientas y pacientes infértiles salvaban vidas, reducían el número de intervenciones dolorosas e innecesarias, pero al mismo tiempo se convertían en objeto de sospecha. Y si alguien utilizaba ese conocimiento incorrectamente para interferir en el orden que los teólogos consideraban establecido por Dios. La paradoja final de esta historia es que a largo plazo es precisamente el papel el que triunfa, y no los susurros de la decencia. Los textos de la tradición salerniana, reelaborados, reescritos y en algunos casos censurados, siguen apareciendo en las recopilaciones médicas hasta la época de las reformas universitarias. Normalizan la idea misma de que el cuerpo femenino no es una excepción del sistema médico general, sino parte de él, que requiere sus propias categorías y experiencia. El mito de que el pasado guardaba silencio sobre el cuerpo femenino resulta ser una reconstrucción conveniente, pero inexacta. El documento muestra otra cosa, un trabajo desigual, contradictorio, a veces cruel, pero aún así sistemático, para describir y tratar las enfermedades femeninas. El resultado no depende de fuerzas abstractas, sino de decisiones concretas. Un empleado desconocido que no tachó en el manuscrito la sección sobre la infertilidad. Un médico de la ciudad que se arriesgó a aplicar un remedio sospechoso
por el bien de la vida de la paciente. El copista que transfiere cuidadosamente al nuevo códice el texto atribuido a Trotte. El editor que inserta los capítulos femeninos en el volumen general de medicina. Todos ellos, paso a paso, hacen que la medicina femenina de Salerno no desaparezca bajo una capa de vergüenza. Ahí reside su sombrío legado, no en la imagen romántica de la mujer médico con el mar de fondo, sino en el hecho de que, entre el dolor, la sangre, el miedo y la censura, aún había lugar para unas secas líneas sobre cómo aliviar los dolores, detener la inflamación y recuperar el ciclo cuando el cuerpo sufre. Entre el mito del silencio y la práctica real de la supervivencia, gana ese mismo texto aburrido con listas de hierbas y síntomas, que durante siglos se reescribió en pergaminos agrietados, porque sin él, demasiadas mujeres adultas simplemente no llegarían a vivir hasta la próxima fiesta en su ciudad.